Bueno, muchachos, entonces ahora para terminar con esto de lo que estamos viendo de las economías, ¿verdad? Durante la Guerra Fría, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya estuvimos hablando, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? De cómo básicamente tanto los soviéticos como los estadounidenses, pues lo que pretendían era hacer que sus sistemas se implementaran con el mayor éxito posible en la mayoría de los países donde ellos tenían influencia y aún también queriendo hacer, si es posible, hacer que otros países donde ellos no tuvieran influencia también se aliaran a ellos, ¿verdad? Entonces nos quedamos en esta parte que fue bien importante en el sentido de cómo la sociedad estadounidense se fue desarrollando, ¿verdad? En el sentido de que el desarrollo tecnológico es fundamental para ellos, ¿verdad? Para que Estados Unidos lograra eh, llegar a a estos niveles de vida en la cual la mayoría de sus ciudadanos lo lograron tener, lo tienen hasta el momento, fue el desarrollo tecnológico, ¿verdad? En diferentes áreas de la economía. Esto ayudó primero también a disminuir el costo de los alimentos. Por lo tanto, pues el estadounidense pues a lo mejor no tiene tanto que gastar en alimentos y ese que no gasta en alimentos pues lo puede gastar en otras cosas. Y viene esto, ¿verdad? Que lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Mayor disposición de dinero para otros bienes. Y entonces viene la sociedad de consumo, que nos quedamos la vez pasada con eso. Las nuevas generaciones representaron también los nuevos valores y formas de comportamiento. Comenzaron a demandar mayor participación en espacios políticos y a cuestionar a las autoridades familiares. Del mismo modo, las mujeres comenzaron a experimentar una mayor liberalización de las conductas sexuales y a demandar mayores formas políticas de participación. Es en esta época, como se acuerdan que hablábamos en el video anterior, la edad de oro, ¿verdad? Que planteamos, que fue entre los años 50 hasta el año 73. Después va a venir una etapa, ¿verdad? Una etapa en la cual tal vez no es muy agradable para la economía estadounidense y tal vez no tanto para la economía estadounidense, sino que para los grupos de poder político de Estados Unidos, porque va a ser la famosa época de los hippies, ¿verdad? La revolución esta que va a haber en el sentido de que, eh, como dice en la diapositiva, muchos jóvenes empiezan a cuestionar, ¿verdad? Este sistema que se les ha venido implantando en las décadas anteriores. Y también la mujer va a tener como, va a empezar a desarrollar ese papel, ¿verdad? De buscar la equidad. Y en donde van a aparecer, aparte de los hippies, ¿verdad? Van a aparecer los famosos eh, movimientos pacifistas y los movimientos feministas, ¿verdad? Además, ¿verdad? De que, bueno, pacifistas básicamente porque también tenemos que mencionarlo, ¿verdad? Van a haber ciertos hechos a nivel internacional, como la famosa guerra de Vietnam, que para Estados Unidos causó grandes pérdidas. Y eso fue y esa guerra, de alguna forma, fue la que más, fue como el detonante para que muchos jóvenes empezaran a tomar conciencia del estilo de vida que les estaban queriendo implementar en ese momento. Aquí dice, ¿verdad? Esto lo hablábamos, ¿verdad? Anteriormente, cómo creció la generación, la población, ¿verdad? Estamos hablando de cantidad de nacimientos, ¿verdad? Entre el 40 y el 80. Y ahí tenemos, ¿verdad? Entre el 45 hasta 1965 aproximadamente se ve ese pico, ¿verdad? De, eh, de nacimientos, ¿verdad? Que se va a dar. Ya después es como que va a haber un... Entonces, ¿qué va a pasar? Una persona que nació en el año 45, por decir exactamente, ¿verdad? Un punto de partida, para 1965 es un joven de 20 años. Entonces tiene la capacidad ya él creció en esa etapa. Entonces ahí es donde se van a dar estos movimientos, como les digo, de gente que empieza a reflexionar eh, sobre qué es lo que el sistema les está implementando, ¿verdad? ¿Qué es lo que el sistema realmente quiere de ellos? Entonces empiezan estas protestas, empiezan, ¿verdad? Estos movimientos para reclamar más sus derechos. Dice, el estado de bienestar. En medio del auge económico mundial experimentado entre las décadas del 50 y el 70, este sistema fue capaz de proteger a la sociedad y distribuir beneficios de manera más justa entre los distintos grupos sociales. El objetivo final era evitar nuevos colapsos económicos mundiales como el sufrido en 1929.
El estado de bienestar no pretendía acabar con la estructura del sistema económico capitalista, por el contrario, a lo que se aspiraba era a remediar sus deficiencias de manera de mejorar las condiciones de vida de los grupos medios y bajos. La salud, la educación, la seguridad, las pensiones y las prestaciones por desempleo debían ser garantizadas por el Estado, pero sin desarticular las bases económicas capitalistas. Aquí es donde yo siempre les digo, muchachos, que hay que tener un ojo crítico y hay que tener una capacidad de analizar con qué tanto Estados Unidos se puede considerar un país capitalista, donde, donde la libertad de mercado es la que se rige. Cuando hablamos de que la salud, la educación, la seguridad, las pensiones, las prestaciones por desempleo son prestadas por el Estado. Eso es, eso es socialismo, ¿verdad? Esos son los beneficios sociales que todo gobierno socialista pretende darle a su población y que de ahí, pues, viene lo demás. Entonces, Estados Unidos de alguna forma siempre ha tenido ese equilibrio, ¿verdad? Entre la parte social, en la que busca tener a sus ciudadanos de forma, pues, digna, viviendo dignamente, pues, a veces más que digno, ¿verdad? Pero sin afectar, ¿verdad? A las principales, a ese grupo de poder económico, ¿verdad? Que siempre está ahí, ¿verdad? Entonces, las bases económicas no las afectan, no las tocan. Ese libre mercado no se toca. Dice, el papel del Estado se orientó a la regulación de las relaciones sociales y fundamentalmente hacerse cargo de una distribución justa de los recursos, prestando estas ayudas como un elemento de igualación social y económica. Bien, imagínense un ejemplo, muchachos. Bueno, siempre hay que hacer el análisis también, ¿verdad? Con la actualidad. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos usted sabe que si usted lo echan, allá hay un seguro de desempleo. O sea, Estados Unidos, si usted queda desempleado, Estados Unidos lo mantiene. El Estado estadounidense lo mantiene. Y entonces, y lo mantiene y además le busca un empleo. Ya, el empleo que sea, pues, pero le busca un empleo. Entonces, imagínense, de alguna forma, eso en la situación actual que se está planteando, ¿verdad? En la cual puede haber una gran pérdida de empleos, ¿verdad? Eso para los estadounidenses de alguna forma es una forma de saber que de alguna están ahí protegidos. Casos totalmente contrarios a la realidad de nuestros países en América Latina. Aquí la gente va a quedar desempleada y ¿qué? Va a quedar desempleada y punto, ¿no? Entonces, eso es lo que Estados Unidos de alguna forma equilibró entre la economía capitalista y la parte social. El nuevo papel del Estado se fundamentó en un nuevo modelo del capitalismo, caracterizado por la expansión del gasto público. Mire qué interesante ahí. Eso es clave, muchachos. ¿Por qué les digo esto clave? Porque lo que en Estados Unidos se aseguran es que todos, desde la más pequeña empresa hasta los grandes empresarios, ¿verdad? Paguen sus impuestos. ¿Y qué? Y se aseguran de que esos impuestos vayan de verdad, se vean reflejados de verdad en el gasto público. En Estados Unidos, la gente paga que de su salario, creo que aproximadamente un 35-40% de su salario en impuestos. Pero no les importa. ¿Por qué? Porque tienen calles buenas, porque tienen hospitales buenos, porque tienen escuelas buenas, porque saben que si los echan les van a dar esa pensión, ese beneficio, ese seguro de desempleo, porque a las mujeres les dan un año de licencia materna cuando tienen un bebé, etcétera, etcétera. Entonces, no le importa al gringo porque el gringo ve que sus impuestos son utilizados de forma correcta. Se mantuvieron la propiedad privada y la economía de mercado, pero se crearon empresas públicas, es decir, empresas cuyo propietario es el Estado. Eso es lo que les digo. Fíjense que ese es el problema y eso es lo que se tiene que analizar en América Latina. Aquí siempre se dice que lo privado es lo mejor y no tiene por qué ser así. En Estados Unidos las instituciones gubernamentales, las instituciones del Estado prestan un buen servicio, tienen un buen servicio. ¿Por qué aquí uno no puede? ¿Por qué aquí uno tiene que decir, ah, no, es que para que algo sea bueno tiene que ser de la empresa privada? No, no debería decir. Debería de modernizarse el Estado. El Estado debería de ser capaz de dar los mismos o mejores servicios que las empresas privadas. Eh, y bueno, las empresas públicas se desarrollaron especialmente en aquellos sectores considerados de importancia estratégica para el país,
y que la empresa privada creía poco rentables o que existían costosas inversiones como electricidad, hidrocarburos, transporte. Siguiendo esta política, países como Francia, Gran Bretaña o Alemania nacionalizaron estos sectores para que estuviesen regulados por empresas públicas. Miren qué interesante. En estos países, ¿verdad? Estas potencias que uno tanto las admira, que uno dice, pues sí, ¿verdad? Son los países industrializados, los países desarrollados. Pero miren los sectores, la electricidad, los hidrocarburos, o sea, la fuente de petróleo, ¿verdad? Nosotros no tenemos eso, pero los transportes son públicos, no son empresas privadas las que que lo generan, las que lo distribuyen. Y aquí nosotros tratamos de hace 20 años para acá, ¿verdad? Todo privado, todo privatizado. No, no es así. Lo que se tiene que hacer es que el gobierno realmente dé servicios de calidad para las personas. Entonces, bueno, con esto nos vamos a ir quedando, muchachos, con esta economía, ¿verdad? Durante la Guerra Fría, ¿verdad? Eh, es de analizarlo, ¿verdad? De analizarlo, como estamos nosotros, ¿verdad? Y no crean, esto de alguna forma también estamos hablando de los países desarrollados. La idea es que esto debería de ser en todas partes y que todos deberíamos de poder tener acceso a ese estilo de vida. Ok, entonces espero que les haya servido esta explicación. Nos vemos en la próxima. Cuídense.